Muy buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, hoy, miércoles 8 de febrero de 2023, vamos a dar inicio a lo que es la clase de Introducción al Derecho al Trabajo. En esta oportunidad es la cuarta clase y vamos a hablar sobre fuentes del derecho al trabajo, ¿no? En la clase pasada estuvimos conversando un poco de las fuentes del derecho, en específico cuál es su modo, ¿no?, de producción, quiénes son los órganos o el ente o la autoridad que está facultado para crear una norma jurídica y cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces, para eso vamos a presentar el PPT. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla ahora. A ver, vamos a compartir pantalla. Me informan si se puede ver. Perfecto. Entonces, la clase pasada hablamos bastante sobre lo que eran las fuentes del derecho. Hablamos también cuál era el procedimiento, ¿no? En la sección, cuando hablamos de fuente, hay fuentes de producción, fuentes de conocimiento. Cuando hablábamos de fuente de producción, hablábamos del productor, ¿no? Quién es el que puede producir, y también cuál es el procedimiento que se debe cumplir para que no para tener una norma jurídica propiamente. Pero también va a haber secciones que también hemos señalado que vamos a señalar que es la fuente de conocimiento, que sería el producto mismo, que sería en sí la norma jurídica. También hemos señalado que hay, a través de actos o hechos, ¿no?, que pueden ser una manifestación de voluntad de una autoridad, donde pueden crearse actos normativos como no normativos. Y también puede haber una producción, un procedimiento a través de hechos, que es una práctica reiterada, ¿no?, donde también podemos encontrar los actos normativos. Estos actos normativos, para diferenciarlos de los no normativos, van a tener ciertas características, es decir, van a ser reglas generales y abstractas, ¿no?, en diferencia de lo no normativo, que van a ser decisiones particulares y concretas. También la clase pasada, recordemos, hablamos un poco de los niveles, ¿no?, y los subniveles que encontramos dentro del ordenamiento, ¿no? Si bien el artículo 51 nos da, ¿no?, los niveles, ¿no?, de una disposición, nos señala que la norma constitucional prima, ¿no?, frente a las normas, digamos, de menor jerarquía, que sería el nivel primario, igual el nivel primario frente al nivel secundario. Entonces, de esa disposición tenemos los niveles, ¿no? El nivel constitucional, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Y dentro de estos niveles vamos a encontrar subniveles, ¿no?, que estamos dentro de la Constitución, las normas de derechos fundamentales, aquellas que hablan de contenidos de derechos, ¿no? También hay normas de reconocimiento, y también van a estar los tratados de derechos humanos que han sido ratificados y puestos en vigor por el Estado, pero que desarrollan derechos humanos, ¿no?, propiamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque van a haber también tratados internacionales que no tengan esta relación de derechos humanos, y cuál va a ser su nivel. En este caso no va a ser un nivel constitucional, sino va a ser un nivel primario, ¿sí? Es decir, va a tener un ámbito dentro de la ley, a esa jerarquía. Después tenemos el nivel secundario, que son los reglamentos que desarrolla la ley, ¿no? Y finalmente el nivel terciario, que dentro del derecho al trabajo está, ¿no?, lo que es el convenio colectivo, que es el producto de una negociación colectiva, el reglamento interno del trabajo, que tiene la facultad el empleador para poder, digamos, ¿no?, aprobar, ¿no?, un reglamento propiamente donde se van a establecer derechos, obligaciones que tienen que ser cumplidas por los trabajadores. Y también va a estar la costumbre propiamente jurídica. Entonces, eso también hay que considerarlo. Okay. Hablamos la clase pasada un poco de las fuentes constitucionales, cuál es su procedimiento, quién es el órgano que tiene el monopolio para poder crear normas jurídicas. Hablábamos también ahí que las tenía, ¿no?, el tribunal, disculpen, el Congreso, ¿no? Y no era el único, ¿no?, que podía también, en ciertas facultades, ¿no? En la Constitución, disculpen, es la Asamblea Constituyente, ¿no?, propiamente, que establece normas constitucionales de esa jerarquía y también tiene un procedimiento propiamente. Igual hablamos también que habían constituciones de corte liberal, de corte social, que también es necesario que se considere. Hablamos un poco de las normas constitucionales, ¿no?, las normas específicas, las inespecíficas, que regulan derechos laborales propiamente, esta última, y las normas no específicas, ¿no?, o los derechos no específicos, que son derechos fundamentales, pero que toda relación laboral debe
no afectar. Después hablamos también sobre derechos humanos, ¿no? Su corte, cuál es su ámbito, es ámbito mundial, regional, y sus contenidos, que pueden ser disposiciones genéricas y específicas. Hablábamos un poco, ¿no?, que los tratados de derechos humanos, los pactos americanos, establecían disposiciones bien genéricas, reconocían los derechos, ¿no?, propiamente laborales, pero no los desarrollaban, es más en las sentencias. Pero también encontrábamos convenios, ¿no?, como los convenios de la OIT, donde hay una participación tripartita, y estos convenios que son aprobados, ¿no?, y son ratificados y puestos en vigor, van a ser disposiciones de aplicación inmediata a los ordenamientos jurídicos, y en este caso sería también el peruano. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros poder, ¿no?, señalar que muchos de estos convenios, ¿no?, que reconocen derechos, también a su vez van a tener un desarrollo muy interesante por los órganos propiamente de la OIT, ¿no? Hay el Comité de Libertad Sindical, ¿no?, que ha desarrollado muchas, ¿no?, disposiciones en los casos que han sido denunciados por los países, ¿no?, o por las organizaciones sindicales, ¿no?, ante afectación de algún derecho fundamental, y en este caso libertad sindical, ¿no? ¿Y eso por qué, no? Porque muchas veces los convenios no desarrollan todas las disposiciones o todos los derechos, ¿no? Por ejemplo, no hay convenio en específico que hable sobre el derecho de huelga, cuando es un derecho reconocido en la Constitución de casi todos los países, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Por qué no hay un derecho de huelga o un convenio que desarrolle propiamente el derecho de huelga, ¿no? Y la clase pasada les decíamos, ¿no?, porque muchas veces no hay un acuerdo entre el sector trabajador y empleador ni el Estado en estos congresos. Igual es lo mismo pasa o sucede con lo que es la tercerización, ¿no? Por eso todavía no hay convenios que vayan en ese sentido. Pero eso no quiere decir que haya un desarrollo por parte de la comisión de los órganos propiamente de la OIT. Y esos desarrollos son interesantes porque nos permiten observar cuál es, digamos, esta comisión de expertos y normas internacionales, cuáles son, digamos, los casos en los cuales se puede o no estar afectando el derecho a la libertad sindical. Recuerdo un caso que estábamos comentando en otra sesión, y era el tema de si se afecta o no el derecho, digamos, a educación, ¿no?, con el ejercicio de huelga. Y el comité de expertos señalaba que si es que la huelga, ¿no?, duraba, ¿no?, un determinado tiempo y podía poner en peligro digamos, el año escolar, en esos casos era factible, digamos, que el empleador pueda, ¿no?, en este caso el empleador estatal pueda contratar, ¿no?, personas, o mejor dicho, profesores, para que puedan brindar, porque podría haber una afectación a un derecho. Entonces, el derecho de huelga, en ese punto, se interpreta, ¿no?, en disposiciones, ¿no?, propiamente de los convenios de la OIT, que lo han recogido de manera genérica, pero no los han desarrollado, ¿no?, porque no hay acuerdos o no hay un convenio específico, pero comienza ya a interpretar, ¿no?, algo que me parece muy importante, ¿no?, como un derecho fundamental que permite, ¿no?, le da una facultad al sindicato que a través de la huelga puede afectar o generar un daño patrimonial al empresario, ¿no? Este es el fin de la huelga, ¿no?, con el objeto de poder, digamos, tener este mecanismo de autotutela, con el objeto de poder, digamos, negociar, llegar a un acuerdo o el respeto de los derechos, ¿no?, entre otros. Entonces, claro, ¿no?, es importante que un derecho, a la hora, digamos, de ser desarrollado, también se establezca esas limitaciones, pero sin vaciarlo de contenido, ¿no? Entonces, cuando uno revisa la legislación peruana, en específico en el tema de relaciones colectivas, es donde nosotros hemos tenido más observaciones por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras disposiciones que estaban originalmente en la Ley de Relaciones Colectivas afectaban este derecho fundamental y generaban que no se pueda ejercer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque le estás quitando un mecanismo de autotutela a la organización sindical, lo cual fue observado, ¿no?, en varios casos. Tan es así que a partir de 2001, ¿no?, con el gobierno de Toledo, se comenzaban a levantar todas esas observaciones, pero quedaban algunas, ¿sí? Entonces, y en el caso de la huelga, una de las disposiciones que recuerdo que las habían observado era que
solamente en el Perú se permite el tipo de huelga de paralización de labores, ¿no? Con abandono de centro de trabajo. Los otros tipos, o mejor dicho, las huelgas atípicas, ¿no? Están proscritas, están prohibidas, ¿no? Entonces, pero esto no le permite a la organización sindical tomar una medida siempre distinta a la paralización con abandono, ¿no? Para que pueda, digamos, ejercer un sistema de presión con el objeto de poder llegar a algún fin con el empleador. Entonces, ese tipo de prohibiciones, así, sin mayor análisis, afectan el derecho de huelga, ¿no? Cosa distinta hubiera sido si el legislador hubiera regulado esos supuestos, ¿no? Señalando que están permitidos, pero estableciendo algunos, digamos, candados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si este tipo de paralización conlleva, digamos, a que no sea, digamos, que se vuelva violenta, ¿no? O que por ahí no sea pacífico, ¿no? En todo caso, si queremos ponerlo en positivo. Pero tal como está regulado, le prohíbe, ¿no? En un contexto en el cual el sindicato debería tener las más amplias variables para poder, digamos, desarrollar el ejercicio de huelga. Esto es importante considerarlo, ¿por qué? Porque muchas de estas disposiciones, cuando ustedes la lean, tienen que leerlas en clave, ¿no? Constitucional y de derechos humanos, y son estas recomendaciones los que nos van a permitir a nosotros poder desarrollar en cada uno de los casos concretos. Recuerdo que también un punto del derecho de huelga, ¿no? Una limitación a este derecho fundamental, es cuando, digamos, que la huelga no afecte otros derechos fundamentales de manera irreparable, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque un derecho, ¿no? Como el de ejercicio de huelga, puede poner en peligro de manera irreparable otros derechos como la vida y la integridad. Y es en ese punto que es relevante regularlo, ¿no? Armonizarlo con otros, digamos, derechos, ¿no? Con el objeto de que pueda ejercer ese derecho de manera plena, sin afectar a otros derechos. Entonces, este punto es importante, ¿por qué? Porque esto lo regula, en este caso la Ley de Relaciones Colectivas, cuando establece los servicios esenciales e indispensables. No le da una, digamos, una ampliación de que todos los trabajadores pueden abandonar, ¿no? Porque se puede afectar a otros derechos, como por ejemplo en este caso les decía, ¿no? Otros derechos fundamentales como la vida o la salud, ¿no? O la salubridad, ¿no? En general de la población. Por eso se establecen estos candados, ¿no? Oye, los servicios esenciales, ¿no? Para los casos de los trabajadores del sector salud que van a ejercer huelga. Entonces debe haber un número de trabajadores que pueda atender las áreas de emergencia o cuidado, donde pueda ponerse en peligro, que la huelga pueda poner en peligro, ¿no? A estos bienes que son protegidos por el Estado, ¿no? O estos derechos de las personas. Eso es importante, ¿no? Y también, por otro lado, ¿no? Cuando dice, oye, hay que establecer los servicios esenciales o indispensables, ¿no? Una protección a ello, está pensando en la empresa, ¿no? ¿En qué sentido? Que la huelga, si bien es un acto en el cual tiene por objeto, ¿no? Causar un daño económico, pero este daño económico no tiene por objeto o por finalidad desaparecer a la empresa, ¿no? Sino tiene que, una vez concluida la huelga, inmediatamente se tiene que, digamos, volver a realizar lo que es la prestación, ¿no? Esa es la lógica del ejercicio de huelga, ¿no? Como mecanismo, digamos, de autotutela que ejerce el sindicato. Y esta lógica también obedece a que los servicios indispensables, ¿no? Tendrían que, digamos, que una vez concluida, ¿no? Es decir, que haya trabajadores para que se encarguen del cuidado y mantenimiento, ¿no? de la empresa, pero no del servicio de la prestación, ¿no? Porque eso vaciaría de eficacia el ejercicio de huelga. Entonces, claro, el problema es cuando hay divergencias, cuando el empleador dice, oye, yo no necesito para estos servicios indispensables de mantenimiento, seguridad, ¿no? Hasta que concluya la huelga necesito 100 y el sindicato considera que no son 100, sino son 20, y ahí es el problema, ¿no? Claro, ¿no? Estos casos de divergencia que tienen que ser resueltos por un tercero, ¿no? Actualmente la reforma de la Ley de Relaciones Colectivas ha señalado que ahora es la propia autoridad de trabajo, ¿no? La que va a resolver estos casos, ¿no? Claro, ¿no? Esto no va en relación con los informes del Comité de Libertad Sindical, o mejor dicho, con sus recomendaciones, porque debe ser un tercero, digamos, imparcial, ¿no? No debería ser muchas veces eh, la autoridad de trabajo, porque esa no podría, en todo caso, o podría verse cierto grado de parcialidad, ¿no?
Entonces, o también no tendría esas herramientas técnicas, ¿no? Que en la reforma no se observó, pero yo entiendo que el argumento por el cual de nuevo pasa esa competencia o esa facultad de nuevo a la autoridad de trabajo es porque anteriormente no se estaban resolviendo de manera célere esos casos, ¿no? De divergencias. Pero también la respuesta es, ¿no? Está preparado, una pregunta que uno se está preparado para poder resolver de manera técnica procesos que son muy especializados, como los casos de divergencias, que en algunos pueden ser no tan complejos, pero otros sí, dependiendo de la producción propiamente, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención, ¿no? Y vamos, y estamos regulando, ¿no? En clave distinta a las recomendaciones propias del Comité de Libertad Sindical, que es un órgano que forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, y que todos los países, si bien no son disposiciones vinculantes, ¿no? Como un convenio ratificado y puesto en vigor, pero es necesario que nosotros como Estado cumplamos esas recomendaciones, porque nos permiten a nosotros ver cómo estamos cumpliendo o interpretando los convenios, ¿no? Internacionales, que si bien no tienen un desarrollo específico, pero también son protegidos. Esto es importante. Ahora, ya para cerrar lo que es fuentes del derecho internacional, solamente me quedaría decir, ¿no? Que estas fuentes internacionales, ¿no? Hay disposiciones que son de aplicación inmediata y hay otros, como las recomendaciones o los convenios no ratificados, que pueden ser aplicados, ojo, a casos en particular. Yo recuerdo que la clase pasada les decía, ¿no? Que no hay una regulación en el Perú de manera expresa que le establezca un límite al pago en especie, pero sí hay un convenio, ¿no? De la OIT, que no ha sido, ojo, ratificado por el Estado peruano, que establece un tope. Entonces, ese convenio, que no está ratificado, y por ahí hay un caso judicializado, ¿no? Donde el trabajador le solicita al juez que el pago en especie al 100% no le permite, digamos, poder intercambiarlo, o no poder acceder a bienes básicos para que, digamos, él pueda, digamos, ¿no? Alimentarse o satisfacer sus necesidades básicas, podría el juez ahí resolver, ¿no? Aplicando ese convenio no ratificado, como, tomándolo como recomendación, y esa recomendación poder resolverla en ese caso en concreto, ¿sí? Y eso es lo interesante, pues, ¿no? De las fuentes internacionales. Las fuentes internacionales nos van a dar ese plus, ¿no? Un plus digamos, si son normas, si son convenios ratificados, son normas de aplicación inmediata, y si no lo son, si tienen ese carácter de no haber sido ratificados, son convenios no ratificados, pero que tienen una pauta de recomendación y que debería ser aplicado, ¿no? Por los operadores jurídicos, que podría ser en este caso, ¿no? Las autoridades de trabajo, o también, ¿no? Las autoridades judiciales que resuelven esos casos. Ahora pasamos a otra fuente, ¿sí? Hoy día vamos a terminar lo que es todo fuentes. Ya para el día sábado vamos a tocar lo que son principios del derecho del trabajo. Ahora, otra de las fuentes, ¿no? Son las fuentes del convenio colectivo. Y recordando un poco, ¿no? ¿Quiénes los órganos, ¿no? Que emiten lo que son los convenios colectivos? Y los órganos que emiten los convenios colectivos son dos partes, ¿no? Por un lado, el empleador, y por el otro lado, el sindicato, ¿no? Que normalmente es el más representativo, ¿no? En la negociación propiamente, porque también puede ser que se pueda llegar a un convenio colectivo, pero cuando no hay sindicatos puede haber un delegado, ¿no? Siempre y cuando sea, digamos, elegido, ¿no? Por los trabajadores. Y esto es importante. Pero normalmente es un sindicato. Entonces vamos a ver que los actores, digamos, que van a realizar el procedimiento para el producto, que es el convenio colectivo, va a ser, digamos, el procedimiento para que esta fuente de derecho sea válida, ¿no? O, mejor dicho, tenga su aplicación y tenga su vigencia. Entonces, el convenio colectivo es el producto de la negociación colectiva que la realiza tanto el empleador o el conjunto de empleadores, o el sindicato o conjunto de sindicatos, ¿sí? Entonces, esta negociación colectiva, ¿no? Que va a ser el procedimiento para la aprobación del convenio colectivo, puede terminar en su resultado en una negociación de trato directo, ¿sí? Es decir, las partes negocian, aceptan, se ponen de acuerdo, y ahí tenemos el resultado, que es el convenio colectivo. Pero puede ser también que en el trato directo no se realice, ¿no? Propiamente el convenio colectivo, sino que solicitan la participación, ¿no? De la autoridad de trabajo.
que puede ser a través de la conciliación o la mediación, y ese es en ese sentido que se puede dar el convenio colectivo. O en todo caso, ¿no? Pasado ya el trato directo y no ha llegado a ningún acuerdo, sea en la conciliación o la mediación, puede, ¿no?, el sindicato, ¿no?, llevar a través de un arbitraje potestativo al empleador, ¿no?, para poder, digamos, llegar a un acuerdo. Ojo, y acá en este arbitraje potestativo, siempre cuando se demuestre, ¿no?, porque lo establece la ley, que haya actos, digamos, de mala fe, o actos desleales en la negociación colectiva donde el empleador no quiera negociar, o en todo caso, es la primera negociación del sindicato, ¿no? Y acá hay que hacer un paréntesis. Recuerdo que había algunos autores, algunos abogados que interpretaban que este arbitraje potestativo era una facultad tanto para el empleador como para el sindicato, ¿no? Claro, ahora el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas lo ha aclarado, ¿no? Y esta es una potestad única del sindicato, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el sindicato el que elige si se va al arbitraje o ejerce la huelga, pero en ningún caso puede ser el empleador, porque si el empleador lo lleva a arbitraje, qué está sucediendo? Podría suceder que esté afectando el derecho de huelga porque el sindicato ya no podría ejercerla porque está en un proceso de arbitraje. Entonces, esto también es importante considerarlo, ¿no? Yo creo que el reglamento hace bien en delimitar y decir, ¿no?, que este arbitraje potestativo, ¿no?, como una facultad que tiene el sindicato para poder llevar, ¿no?, a esta etapa, pero sin afectar el derecho de huelga, porque es el propio sindicato el que elige, y no el empleador. Porque si el empleador tiene esa facultad, lo que está generando es que no le permita al sindicato llevar o elegir o decidir irse por la huelga como un mecanismo de autotutela. Ahora, una vez teniendo, o sea, el convenio colectivo, o en el arbitraje, ¿no?, porque en el arbitraje no se le va a llamar convenio colectivo, ¿no?, sino se le va a llamar laudo arbitral, pero va a tener la misma equivalencia con un convenio colectivo. Entonces, sea el convenio colectivo o el laudo arbitral, ¿no?, a diferencia de una ley, ¿no?, que sea un convenio de la, ¿no?, internacional o del OIT, o una norma de jerarquía legal o constitucional, la forma en la cual va a tener su publicidad va a ser, ¿no?, a través de los registros ante las autoridades de trabajo, ¿sí? Digamos, si estamos en La Libertad, ¿no?, el convenio colectivo digamos, se registra en la Dirección Regional de Trabajo de La Libertad. ¿Ya? Y claro, ¿no?, acá también, ¿no?, en caso de los convenios colectivos, ¿no?, estamos hablando de nivel de empresa, ¿no?, pero si son de un nivel mayor, las normas señalan, ¿no?, la ley de relaciones señala que estos convenios, ¿no?, tienen que estar publicados en el peruano, ¿no?, para que tenga esos efectos. Entonces, ustedes van a ver en algunas ocasiones, ¿no?, cuando la Federación de Trabajadores, ¿no?, pongamos, de un nivel de rama de actividad, como por ejemplo del sector construcción, aprueba su convenio colectivo, es publicado, ¿no?, y publicado en el Diario Oficial del Peruano, y llega a acceso a todos, ¿no?, y todos sabemos en ese momento cuál es, digamos, que el convenio ya ha sido publicado. Entonces, esta publicidad va a tener sus efectos, ¿no?, y de esto vamos a hablar un poco. Ahora, los convenios colectivos, normalmente, ¿no?, la Ley de Relaciones Colectivas le daba por así decirlo, ¿no?, sus cláusulas eran de tipo normativa, obligacional, y en un momento también se les llamaba, ¿no?, había un grupo de normas del convenio colectivo que les llamaban delimitadoras, ¿no? Esto con la modificación de la Ley de Relaciones Colectivas dejó de ser, ¿no? Por eso cuando ustedes lean el libro de Introducción al Derecho del Trabajo de Javier Neves, ustedes van a encontrar que habla, ¿no?, oye, disposiciones del convenio colectivo que son delimitadoras, ¿no?, pero que esto en la Ley de Relaciones ya las ha eliminado y las ha puesto, y ahora uno dice, oye, ¿qué pasa con esas disposiciones? ¿Desaparecen? No, sino forman parte de las disposiciones obligacionales. Entonces, ahí, ¿no? Ahora, claro, ¿no?, porque son de ámbito, ¿no?, el ámbito, digamos, hasta cuándo, a quiénes y dónde, ¿no? Entonces, van a ser más delimitadoras en sentido de obligacional. Ahora, este punto es importante porque no todas las cláusulas del convenio colectivo van a ser normativas, sino son normativas aquellas cláusulas que reconocen derechos y obligaciones para los trabajadores, cuya titularidad va a ser individual. Entonces, los clásicos disposiciones del convenio colectivo que van a tener carácter normativo van a ser el incremento de remuneraciones, las bonificaciones, las jornadas, porque se aplica de manera inmediata a la esfera jurídica del trabajador. Las que son obligacionales, en cambio,
son para los propios sujetos pactantes, ¿no? De derechos y obligaciones para los trabajadores cuya titularidad es colectiva, ¿no? Es decir, pueden ser todas aquellas que son facilidades al sindicato para el desarrollo de sus actividades. Un ejemplo que ponemos siempre, ¿no?, es la concesión de un local, es decir, en el convenio colectivo se establezca que el empleador le va a ceder, ¿no?, un local para que puedan realizar sus sesiones sindicales, ¿no? Esa disposición es obligacional, más no normativa, ¿sí? Y los efectos van a ser distintos, ¿no? Porque lo normativo va a tener una protección distinta a lo obligacional, que tiene otra fuente. Entonces, lo que podemos decir, analizando ello, es que el convenio colectivo tiene una naturaleza mixta, ¿no? Tanto normativa como obligacional. Ahora, el convenio colectivo o el laudo arbitral, ¿no? Esto van a ser normas jurídicas dependiendo del tipo de cláusulas que nos encontremos, si son cláusulas normativas. Y también hay que señalar que el alcance, ¿no?, del convenio colectivo va a depender mucho del nivel también cómo se está negociando, ¿no? Normalmente, si es un sindicato, ¿no?, del nivel de empresa, el ámbito va a ser a nivel de empresa. Pero dentro de una empresa puede haber que haya sindicatos, ¿no?, tanto de trabajadores, ¿no?, pongamos empleados u obreros. Entonces, el nivel que se va a negociar, dependiendo del estatuto, ¿no?, y la forma de negociación que ha presentado el sindicato, puede ser por el nivel de obreros, y se negocia solamente por los obreros, ¿no? Y claro, pero podría un sindicato tener en esa empresa tanto obreros como empleados. Entonces, el nivel es mayor, ¿no?, porque vas a negociar a un nivel de obreros y empleados, que es decir, la totalidad de trabajadores de la empresa, y puede negociar también por todos ellos. Entonces, vamos a ver que muchas veces niveles distintos de negociación y sus ámbitos de aplicación también van a ser distintos, ¿sí? Eso quiero que también lo tomen en cuenta. A ver. Ahora, cuando hablamos de este punto, ¿no?, les decía, ¿no?, va a depender también los efectos del convenio, ¿no?, cuando ya lo tengamos, es que va a haber sindicatos, ¿no?, que son minoritarios. Y entonces estos sindicatos minoritarios, que es el 50%, ¿no?, menos del 50% de trabajadores del nivel de que se está negociando, los efectos del convenio colectivo solamente van a recaer en estos trabajadores afiliados, ¿sí? Eso es lo que, no, el efecto del convenio colectivo solamente recae en los trabajadores afiliados al sindicato cuando hablamos de un sindicato minoritario, y este sindicato minoritario es menor del 50%, ¿no?, del total de trabajadores de la empresa. ¿Cuándo hablamos de un sindicato mayoritario? Cuando el sindicato contiene más del 50%, ¿no?, del total de trabajadores de la empresa. Entonces, esto es importante porque ahí solamente el sindicato podría negociar por todos los trabajadores, los afiliados al sindicato y como los no afiliados al sindicato. Entonces, ahí el sindicato podría tranquilamente negociar por ellos. Ahora, ¿qué pasaría si hay dos sindicatos minoritarios, ¿no? Sindicato A, sindicato B, ninguno es mayoritario, ninguno llega al 50% más uno del nivel de negociación, y en esos casos, si los dos se juntan y hacen una coalición, y si llegan a más del 50% del nivel de que se está negociando, estos sindicatos pueden tranquilamente negociar por todos, ¿sí?, por sus afiliados y también por los no afiliados. Ahora, claro, entonces, esto es importante porque eso nos va a permitir a nosotros ver los efectos del convenio colectivo. Ahora, la temporalidad. Normalmente la temporalidad se puede poner por acuerdo, ¿no? O sea, el sindicato con el empleador pueden establecer en el convenio colectivo que este convenio colectivo puede tener una vigencia de 2, 3, 4 años. Pero normalmente el sindicato pone un año, ¿no? Máximo por ahí he visto 2, ¿no? El que busca siempre que tenga más tiempo va a ser el empleador, ¿no? Porque al empleador dice, ya, muy bien, va a haber un aumento, pero quiero que este aumento téngalo, ¿no?, para no estar negociando el siguiente ni el subsiguiente, ¿no?, que sea permanente, pero aún por 3 o 4 años, ¿sí? Entonces eso también es una estrategia, ¿no?, las cuales son totalmente válidas, ¿no?, porque es un acuerdo entre las partes. Ahora, claro, si no hay acuerdo, ¿no?, el efecto del pacto va a ser por un año, ¿no?, de acuerdo a la ley, es decir, el convenio colectivo va a tener una vigencia de un año. Y claro, ya con esto estaríamos cerrando lo que es fuentes del convenio colectivo, ¿sí? Y pasamos un poco a hablar de lo que es la fuente del reglamento interno del trabajo.
Ahora, en el caso del reglamento interno de trabajo es importante señalar por qué. ¿Por qué es importante que una empresa tenga un reglamento interno, ¿no? Dado que la norma dice o señala que solamente es obligatorio para aquellas empresas que cuentan con más de 100 trabajadores, es decir, para empresas que son la mayoría en el Perú que no cuentan con 100 trabajadores, ¿no? Pequeñas o microempresas. Eh, entonces, ellas, ¿por qué tienen su reglamento interno de trabajo? Yo creo que es importante, ¿no? Desde el lado, ¿no? De la regulación que tiene la facultad del empleador, que pueda establecer o disponer las reglas de juego en un cuerpo, o mejor dicho, en un documento, ¿no? Para que este documento se les traslade a los trabajadores el inicio, durante o después de la relación, ¿no? ¿O para qué? Para que sepan cuáles son sus derechos y obligaciones y de qué están facultados y ante quién, digamos, si van a solicitar una licencia, si van a llegar tarde, cuál es el procedimiento que tienen que realizar, ¿no? Esto es importante, entonces. ¿Por qué? Porque el reglamento interno de trabajo es un documento de gestión para la empresa para establecer tanto derechos como obligaciones. Aquellas obligaciones que no están establecidas en la ley porque están de manera genérica, el empleador puede ejercer, ¿no?, su poder de dirección y plasmarlas en este documento. Y este documento, Reglamento Interno de Trabajo, es un documento vinculante a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ante su incumplimiento, el empleador puede sancionar al trabajador, ¿sí? Ahora, para que el Reglamento Interno de Trabajo sea válido, ¿no?, primero hay que hablar. El sujeto que emite el reglamento interno de trabajo es el que ejerce poder de dirección, que es el empleador, ¿sí? ¿Ante quién lo hace? Una vez que tiene su reglamento interno de trabajo, para que este reglamento interno de trabajo tenga validez de norma jurídica, lo tiene que comunicar ¿a quién? Lo tiene que comunicar a la autoridad de trabajo. Y la autoridad de trabajo lo va a aprobar, ¿no? Lo aprueba y va a registrar y le va a dar los originales presentados y sellados por la autoridad de trabajo. Y una vez que cumple ese procedimiento, ese reglamento interno tiene validez, ¿no?, como fuente de derecho. Ahora, el reglamento interno de trabajo, les decía, ¿no?, que tiene el empleador esta facultad de establecer las disposiciones, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué disposiciones tiene, no? El reglamento interno tiene las disposiciones de regular todo aquello que la ley o los reglamentos de la ley del trabajo no regulan, ¿no? O sea, todas aquellas normas de nivel legal o reglamentaria que no han sido desarrolladas, ¿no?, del cómo se va a hacer, lo puede hacer el reglamento interno, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador va a llegar tarde, obviamente sabe que está incumpliendo, ¿no?, el deber de puntualidad, ¿no?, que es uno de los deberes esenciales en la prestación propiamente del trabajo. Pero también el empleador puede establecer algún mecanismo, ¿no? O sea, cuando vas a llegar tarde, tienes que comunicarte al jefe inmediato, informándole de manera telefónica o vía WhatsApp o otro elemento en el cual se le pueda comunicar de manera rápida que se va a llegar tarde, con el objeto de que si el trabajador por ahí tiene una reunión, cita o con algún cliente, no se pueda afectar, ¿no?, esa presentación por parte de la empresa. Esto también es importante que lo regulen ahí. Ahora, otro que también puede hacer el reglamento interno de trabajo es que puede regular aquello que no otorga la ley, ¿no? Muchas veces, ahorita he visto un proyecto de ley que todavía, no sé si ya fue aprobado, no he visto todavía la norma, pero aunque creo que ya vi por ahí un proyecto, no sé si salió, que era las licencias, ¿no?, en caso de fallecimiento de familiar directo, ¿no?, de papá, mamá, hijos, ¿no?, del trabajador. Entonces, en estos casos, no había ninguna norma jurídica que les daba licencias, ¿no? Y normalmente esto se fue regulando, ¿por qué? A través del reglamento, ¿no? Las empresas decían, oye, en caso de fallecimiento, el trabajador tiene 3 días, ¿no?, para encargarse de la parte, digamos, administrativa, los pagos, el duelo propiamente, ¿no? En otros casos veía que eran 5 días. Esto que había tenido, ¿no?, que tiene, ¿no?, normalmente los reglamentos internos de trabajo, el legislador ha agarrado y lo ha puesto en una norma de jerarquía legal, ¿no? Algo que ya está consensuado, ¿no?, en la práctica constante entre que la empresa realiza. Entonces, eso no creo que esa norma, ese proyecto de ley no creo que haya tenido tantas objeciones. Entonces, muy pronto, creo que ya fue aprobado, no recuerdo bien, pero ya esa disposición ya se incorpora, ¿no? Pero
pero antes de esa incorporación estaba positivizada en los reglamentos internos. Ustedes revisen los reglamentos internos de cualquier empresa y van a ver, ¿no?, que hay una disposición de las licencias en caso de fallecimiento de algún familiar. Y es por eso que tiene su antecedente ahí. Otro de los puntos también que es importante para hablar del reglamento interno es que no tiene que desarrollar un conjunto de obligaciones, ¿no? Establece derechos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Claro. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores, ¿no? La puntualidad, el esmero, ¿no?, la limpieza, el tipo de vestimenta, todo. Y también las prohibiciones, ¿no? O sea, ¿qué está prohibido, no? Por ejemplo, está prohibido, no sé, ingresar, ¿no?, en estado, digamos, en un estado alcohólico, por ejemplo, ¿no?, o un estado, digamos, a las instalaciones de la empresa, ¿no? Si se tiene esos casos, se tiene que comunicar, en todo caso, regula el procedimiento. Y también puede regular el procedimiento, ¿no? Oye, en esos casos, el área de recursos humanos será la responsable de iniciar el procedimiento, ¿no? Primero solicitando la comunicación a la policía para poder constatar, ¿no?, el estado del trabajador, porque, y en caso el trabajador, digamos, no quiere hacerse, ¿no?, el dosaje etílico, claro, acá se aplica la presunción que señala la ley, ¿no? Se tomará como cierto en ese estado, ¿no? Después el empleador informará al área, ¿no?, correspondiente. ¿Para qué? Para que se inicie el procedimiento disciplinario, ¿no?, en caso se demuestre o se presuma ello. Eso es importante. Entonces, el reglamento interno, entonces, como fuente de derecho, ¿no?, le permite al empleador establecer los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, y también quiénes son los órganos competentes, ¿no? Hoy acá en la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Salud o Beneficencia, la Oficina ¿no?, de la Gerencia como segundo órgano para poder resolver, en los casos de cese de hostilidad, quién es el órgano, el jefe inmediato es el competente. Entonces, todo ese conjunto de disposiciones debe tener un reglamento interno de trabajo, debe comunicarse, ojo, no solamente que se cumple el procedimiento, es decir, que el empleador emita este reglamento interno, lo apruebe ante la autoridad de trabajo y adicionalmente se lo presenta a los trabajadores, ¿no? Que puede ser remitiéndoles el documento y estableciendo en acta, ¿no? Siempre es importante eso, que los trabajadores han tenido conocimiento, porque esto le da la publicidad que necesita, ¿no? Y una vez que tenga esta publicidad, que puede ser en la página web de la empresa, o un correo institucional a los trabajadores que han ingresado, o en caso de modificación también informar, ¿no?, a que ha habido modificaciones, para que el trabajador, ¿no?, sepa, ¿no?, o lea el reglamento y sepa cuáles son sus derechos, obligaciones y prohibiciones, cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar. ¿Cuál es el procedimiento? Digamos, si yo tengo que salir de vacaciones, yo ya sé, ya cumplí mi año, cumplí mi récord, ¿a quién le tengo que pedir? ¿A quién le tengo que enviar la solicitud de licencia, de descanso vacacional? ¿A mi empleador, a mi jefe inmediato, al área de recursos humanos? El reglamento va a tener todas esas disposiciones, ¿no?, que le va a permitir, ¿no?, tanto a la empresa como al trabajador tener claras las reglas de juego. Y teniendo claro eso, ¿no?, y teniendo la publicidad debida, es decir, que se le notifique eso al trabajador, tranquilamente el empleador puede, ante el caso de incumplimiento, tomar medidas disciplinarias, ¿no?, para poder modificar la conducta del trabajador. Esto también por eso les decía que era importante. Listo. Y, y ya para ir cerrando ya lo que es parte de las fuentes, vamos a hablar un poco sobre la costumbre jurídica, ¿sí? La costumbre jurídica en el derecho laboral es una fuente propiamente de derecho, ¿no? Es una práctica reiterada en el tiempo que genera, ¿no?, una conciencia de obligatoriedad a favor del trabajador. Entonces, en la doctrina se señala, para que sea una costumbre jurídica válida, tiene que haber dos elementos. Uno, el objetivo, ¿no?, que haya una repetición generalizada continuada de una conducta determinada. Y dos, el elemento subjetivo, la creencia que surja de ellas reglas obligatorias, ¿sí? Esto es importante. Teniendo estas dos disposiciones, dos elementos, podemos señalar que estamos en una costumbre jurídica. Y claro, ¿no?, volviendo de nuevo a las fuentes del derecho. Ahora, estas costumbres jurídicas, ¿no?, se van a ejecutar de manera constante, son hechos, no son actos.
La jurisprudencia peruana ha exigido la repetición de este comportamiento a lo largo de 2 años para la formación de una costumbre. Si bien la doctrina no ha señalado como un plazo mínimo, la jurisprudencia sí. Ha habido casos en los cuales ha señalado la jurisprudencia que para que sea una costumbre jurídica, ¿no?, válida, ¿no?, tiene que haber una repetición de estos beneficios en 2 años. Yo creo que, claro, cuando uno analiza el caso en concreto que resuelve la jurisprudencia, se veía que era una repetición generalizada de la conducta, ¿no? Que era un beneficio que se le daba a los trabajadores una vez al año. Entonces, tomando ese caso, ¿no? Si es una vez al año, o sea, para los jueces es 2 años, ¿no? Si se ha repetido a lo largo de 2 años, entonces la tercera ya es obligatoria, ¿no? Porque se vuelve una costumbre jurídica, es decir, tiene un concepto normativo. Pero, ¿qué pasa con aquellos beneficios que no se otorgan una vez al año, sino que se otorgan una vez al mes, o cada 3 meses, o cada semestre? Claro, acá, de acuerdo a la disposición desarrollada por la jurisprudencia, tendría que pasar 2 años, pero también, así como los jueces manejan el derecho, ¿no?, y tú estableces una disposición como esta regla, ¿qué es lo que hacen los operadores de otro lado, ¿no? Los empleadores, los abogados del empleador, van a decir, mira, ¿sabes qué? Tú puedes da este beneficio, pero antes de cumplir los 2 años, deja de darlo. ¿Por qué? Porque se va a volver costumbre jurídica, ya hay una regla de jurisprudencia que lo dice así. Entonces, los beneficios que son otorgados, ¿no?, en menor tiempo, ¿no?, pueden tener esa realidad y pueden escaparse de la aplicación o de la creación propiamente judicial para que tengamos una costumbre jurídica válida. Entonces, yo creo que esa disposición o esa jurisprudencia desarrollada por el Poder Judicial debe aplicarse en cada caso en concreto, para que así la costumbre jurídica cumpla estos dos presupuestos y no tenga que estar limitada a la temporalidad de que tienen que pasar 2 años para que sean costumbres jurídicas totalmente válidas, ¿sí? Ahora, claro, ¿no?, estas costumbres jurídicas ¿no?, normalmente tienen que ser a todos los trabajadores, ¿no?, para que se entienda como una costumbre normativa. ¿Qué pasa, no?, si por ahí el empleador, ¿no?, da un beneficio a los trabajadores, no a través de reglamentos, no a través de convenios, no está en la ley ni en la Constitución? Da un beneficio, por ejemplo, de, no sé, 500 soles por el día de la empresa, ¿sí? Y claro, este es un beneficio anual, ¿no? Pero solamente le da este beneficio a, pongamos, ¿no?, a aquellos que tienen más de 5 años, y los que no tienen más de 5 años no tienen este beneficio. Entonces, acá la pregunta, ¿no?, ¿eso sería una costumbre jurídica, ¿no? Y la respuesta que damos normalmente es que no sería una costumbre jurídica, porque su ámbito, ¿no?, de aplicación no fue general, ¿no? Fue un conjunto determinado, nada más a los que cumplen 5 años. Y por lo tanto, a los otros trabajadores no se les otorgó. Esto es importante, ¿por qué? Porque este tipo de costumbres no sería propiamente una costumbre jurídica, porque no cumple con estos dos elementos de general y abstracto. Tal vez es abstracto, pero no es general, no es a todos los trabajadores. Entonces, no quiere decir que estos trabajadores que están recibiendo los 500 soles, después cuando, digamos, el empleado dice, pero no es costumbre jurídica, entonces no estoy obligado. Claro, no es costumbre, pero es una consolidación, ¿no? Has mejorado unilateralmente la condición del trabajador y le has dado un beneficio que se ha incorporado a su esfera jurídica. Claro, no lo voy a reclamar como costumbre jurídica porque no cumple los dos elementos de general y abstracto, pero sí le puedo solicitar a los trabajadores, si es que el empleador más adelante lo quiere dejar de dar, como una consolidación de beneficio, que esto lo vamos a ver ya en la última clase de principios del derecho del trabajo. Entonces, hay que diferenciar, ¿no?, las costumbres jurídicas, aparte de tener el elemento subjetivo y objetivo, tiene que tener las características de abstractas y genéricas. Si no cumplen con ellas, no estamos propiamente en una costumbre jurídica, pero eso no quiere decir que el trabajador esté desamparado. Esos trabajadores que han recibido ese beneficio pueden solicitar. Ahora, ¿qué pasa si, claro, si por ahí el empleador les da, ¿no?, este beneficio a todos los trabajadores, ¿no? Ahí sí estaríamos propiamente en una costumbre jurídica. Y podría ser exigido por los trabajadores si es que después de 3 o 4 años el empleador deja de dar, ¿no? Porque los trabajadores pueden decir, oye, ha sido una
repetición generalizada y continuada de la conducta determinada, y a generar una conciencia o regla de obligatoriedad a favor. Entonces, en caso no los otorgan, los trabajadores pueden solicitar vía judicial que se les reconozca esa costumbre jurídica. Y esa costumbre jurídica, en ese momento, va a tener cierta, no, por así decirlo, no necesariamente es una publicidad, pero tiene cierta exigibilidad, que posteriormente el juez le va a reconocer. Y este juez les va a reconocer este derecho a través de la costumbre jurídica, y a través de la sentencia va a generar cierta publicidad de ese derecho, ¿no? Que ya ha sido exigido. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? Ahora analizando, ¿no? Si por ahí la costumbre jurídica, que es una situación de hecho, ¿no? De nuevo de este caso, ¿no? El empleador por ahí dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a dar 500, ¿no? En el día de la empresa. Y después se da cuenta, ¿no? Porque está escuchando el programa y dice, uy, he generado una costumbre jurídica, ¿no? Ahora, ¿qué hago, no? Y por ahí se va y se asesora, ¿no? Por ahí por un abogado y le dice, oye, no te preocupes, ¿no? Recuerdo que en la misma clase, ¿no? El ponente decía que el reglamento interno también puede mejorar las condiciones. Entonces, esta costumbre la vamos a posibilizar acá, en el reglamento interno. Es decir, la costumbre jurídica era un beneficio a todos los trabajadores, ¿no? Que tenía reiterancia en el tiempo y había generado el elemento subjetivo de la, ¿no? Conciencia de obligatoriedad. Y por otro lado, el empleador dice, oye, ¿sabes qué? Ya, le voy a regular. Voy a poner, ¿cuánto le da? 500, ¿no? Ahora le voy a dar por reglamento. Los trabajadores tienen derecho a 600 soles, ¿no? Por el día de la empresa que cae tal fecha. ¡Pum! Lo pone. Claro, estás recibiendo este derecho que ha sido reconocido en el reglamento, que fue modificado y aprobado. Pero después el empleador dice, ah, ya, pues, como este es un beneficio que le he reconocido a través del reglamento, es decir, unilateral, también lo puedo derogar, porque la regla del reglamento es que yo puedo modificar cuantas veces quiera el reglamento. Lo único que no puedo alterar del reglamento son los derechos mínimos reconocidos, sea por convenio, ¿no? Que ha mejorado la situación, o sea por ley o reglamento de la ley, donde también donde establece un piso mínimo, que no puedo yo transgredirlo a través del reglamento. Entonces, como esto es algo de que he mejorado a través del reglamento, también lo puedo desaparecer. Y entonces desaparezco. Y después los trabajadores dicen, oye, pero viene el siguiente año, ¿no? Que es el día de la empresa y van a exigir el bono, ¿no? Este monto. Y les dicen que, ¿saben qué? Lo reconocimos primero en el reglamento y después lo derogamos y lamentablemente ese beneficio ya no existe. Si desean pueden solicitar por la vía judicial o donde ustedes consideren competente el beneficio, ¿no? Porque ya desapareció. Está dentro de nuestras facultades. Yo creo que la lectura debería ser así, ¿no? Los trabajadores ya habían generado un derecho por costumbre jurídica. Esta costumbre jurídica, ¿no? No desaparece por más que se positivice en un reglamento interno, ¿no? Porque son dos normas que se complementan. Porque recuerden que en el caso les dije, la costumbre jurídica les da una bonificación de 500, después viene el reglamento en una fecha determinada y les reconoce que sea 600, desaparece el reglamento, ¿no? Ya no les da los 600, pero aún se mantiene que la costumbre jurídica por los 500. Entonces los trabajadores podrían, ¿no? Decir, oye, nunca hubo una desaparición. El reglamento interno jamás derogó la costumbre jurídica, sino la complementó, la positivizó. Y una vez que se desaparece el reglamento, esta disposición del reglamento, la costumbre jurídica permanece. La diferencia es que el reglamento mejoró la condición. Acá era 500 por costumbre y por el reglamento era 600. Y una vez desaparecía la disposición del reglamento interno de trabajo, entonces la costumbre jurídica es exigible, pero solamente por el monto de los 500 soles. Entonces, eso también podrían observarlo, ¿no? Como un análisis de, ¿no? De relación entre fuentes, ¿no? Ahora, la costumbre jurídica jamás puede ser una costumbre contraria a la ley, ¿no? Tampoco no puede ser una costumbre jurídica que afecte a algún derecho fundamental. No podemos admitir costumbres jurídicas que sean, digamos, discriminatorias, ¿no? También eso hay que considerarlo a la hora de evaluar los tipos de costumbres jurídicas que analizamos. Ya para terminar, ¿no? Ya la próxima, el sábado, ¿no? Vamos a tocar un poco lo que son principios del derecho al trabajo, ¿no? Solamente tendríamos esas dos clases, ¿no? Dos clases que vamos a tocar principios.
En caso de principios, vamos a hablar un poco qué es un principio, cuáles son sus elementos, sus características. El principio de continuidad, que ya lo habíamos tocado, ¿no? Hace las clases cuando tocamos contratos. Vamos a hablar un poco de irrenunciabilidad. Vamos a hablar un poco de igualdad, no discriminación, primacía de la realidad. Y en la siguiente clase vamos a estar tocando lo que es el principio protector, ¿no? Que se materializa en tres subprincipios, ¿no? Que es el indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Y ya con eso, ¿no? Con esas dos clases finales que vamos a tener, estaríamos terminando este módulo de introducción al derecho del trabajo. Igual, ¿no? Yo les recomiendo siempre que lean las lecturas, ¿no? Que es el libro, este libro con el cual siempre hemos trabajado este módulo, ¿no? De introducción al derecho del trabajo, que es el libro del profesor Javier Méndez Mujica, ¿no? Que lo recomiendo siempre leerlo, ¿no? Y este libro es casi, está todo lo que estamos explicando en esta clase, en estas clases introductorias, para que ustedes puedan, digamos, comenzar de ahí y comenzar a desarrollar lo que es la investigación por el derecho del trabajo. Entonces, nos estamos quedando hasta aquí. Ya el día sábado de 10 a 11:30 nos estamos encontrando. Gracias.